Don Francisco Higuera. Hola, me pongo la gafa porque si no, no veo. Hola, muy buenas tardes. Tenemos ahí recuperado una serie de fotos del depósito municipal del Ayuntamiento de Zaragoza y luego las volveremos a repetir. ¿Cómo estás? Que muchísimas gracias por atender nuestra llamada y ser el protagonista de este mes de Palabras Mayores, que intentas solo hablar con grandes de la historia de Zaragoza y aquí estamos ante uno de los más grandes, sin duda. Bueno, para mí es un placer siempre poder hablar con gente de Zaragoza, poder hablar un poco del club, poder hablar un poco de las vivencias que tuvimos y bueno, de los logros que pudimos hacer en su día, ¿no? Para mí siempre es un placer porque Zaragoza siempre será nuestra casa y la verdad es que es un privilegio. Bueno, Paco, te contamos que en el chat te está diciendo Fer que eres un grande, Aragonés acaba de poner en pie, dice Marco Nianso que esto es un lujo. Bueno, pues esperad que queda una hora por delante. Estamos hablando de un futbolista que llegó al Real Zaragoza en el año 88, que estuvo 9 temporadas, que ganó 2 títulos, el de la Copa del Rey del 94 y la Recopa del 95. Es el 13º jugador con más partidos en la historia del club, con 341. Se quedó a 6 de entrar en el top 10, en el top 10, que ahora mismo ocupa Severino Reija, el lateral izquierdo de los Magníficos. Y es el 8º máximo goleador en la historia del club, con 77 goles. A 1 de Arrúa, a 3 de Poyet. Pues de eso estamos hablando, ¿no? De un grande entre los grandes. Vamos a hablar de mucho, Paco, sobre todo esas 9 temporadas en el Real Zaragoza. Si yo voy a saber que vas a sacar la estadística de los goles, cuando jugaban no se las pasaba a los compañeros. Y bueno, sin saberlo, la lástima es que no podemos compartirlos, Paco, pero invitamos a la gente que pueda ver YouTube o cualquier otro canal, goles antológicos que has marcado con la camiseta del Real Zaragoza y que repasaremos. Te prometo que repasaremos, pero antes, Dani, tenía una duda en la cabeza y quería empezar la entrevista por ahí. Sí, muy buenas, Paco. Antes de nada, agradecerte que estés con nosotros. La primera gran duda es cómo acaba un niño prácticamente extremeño en la cantera del Mallorca, ¿no? Porque es verdad que tú debutas, además lo haces muy joven en segunda división con el Mallorca. 17 años. Pues eso, procedente de los juveniles, pero tú eres extremeño, nada que ver con Baleares, ¿no? En principio. Bueno, pues muy fácil. Nosotros somos extremeños, mis padres por tema de trabajo se vinieron a vivir a Mallorca y bueno, yo vine a vivir a una barriada de Palma, se llama Soncladera, y allí tienen un equipo de fútbol y ahí empecé a jugar en ese equipo de barrio y bueno, y de alevines, ya una vez que ese equipo jugando ahí se deshizo porque era un equipo de barrio, pues del Mallorca pues se había fijado en mí y empecé a jugar en alevines. Prácticamente soy el único futbolista que ha jugado en todas las categorías de lo que es la cantera del Mallorca. Alevín, infantil, cadetes, juveniles. Bueno, cadetes no, porque no había, y juveniles, y después en el primer equipo. No hay otro futbolista que haya empezado y haya iniciado desde alevines y haya jugado a 6 años que estuve en el primer equipo. Le hace una especial ilusión, Paco, a toda la gente que está conectada ahora en directo el charlar contigo, el que te entrevistemos y escucharte, porque al final, por edad, pues formas parte de aquel Zaragoza con el que muchos crecimos, ¿no? Y nos hicimos mayores y todos tenemos ahí en el recuerdo, en la memoria. Comentabas que debutaste con el Mallorca con 17 años. Al Zaragoza llegaste joven, pero es que con el Mallorca jugaste 5 temporadas y era un Mallorca notable. Era un Mallorca que estaba siempre en mitad alta de la tabla. El Mallorca que en los últimos años tuyos dirigía Serra Ferrer, compartías delantera en esa última temporada con Álvaro Cervera, hoy entrenador del Oviedo, el portero era Zaki Badú, ¿no? Zaki Badú, Hassan, Madaleno, cuando vinieron ellos yo ya estaba. Yo con 17 años estuve era muy joven. En el año 82-83 debuté contra el Depor, creo que ganamos 3-0 y ya me quedé ya en el equipo, en el primer equipo. Me subió Lucien Müller, uno de los grandes entrenadores que he tenido y que aprendí muchísimo, me enseñó una barbaridad. Y bueno, y estuve con 17 años y no cabe duda de que ese año ascendimos a primera y al año siguiente ya me quedo con 18, te vuelvo a debutar otra vez en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid.
y ya me quedo en el primer equipo pues esos 5 o 6 años hasta que fui a Zaragoza. Pero bueno, yo lo pasé muy bien en Mallorca, tuve un aprendizaje tremendo porque un chaval joven compartiendo vestuario con vosotros que sois muy jóvenes, pero entonces venía Andrés Sabido, Zubiría, Martínez, Paco, muchos jugadores venían de Barcelona, Real Madrid, y nosotros ese año en primera, y al año siguiente que entró también Serra Ferrer, quedamos terceros en la liga, con Hassan, Madaleno, Orejuela, Luis García, o sea, Chano, mucha gente, bueno, la verdad es que en condiciones. Ese año que quedamos nosotros terceros, el Zaragoza queda quinto en liga. Nos enfrentamos a ellos 6 veces, que uno de los años... Un playoff por el título, ¿no? Esa temporada. Pues, jugamos el playoff por el título, estaba Real Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sporting, y nosotros, y no sé, había otro más, creo. Y ese año nos tocó los 2 de liga, los 2 del playoff y los 2 de Copa del Rey. Fue tremendo la eliminatoria con el Zaragoza porque fueron durísimas, porque el Zaragoza tenía equipos muy, muy fuertes también, Alfonso Fraile, Casuco, Abad, un equipo muy, muy, muy fuerte y buenos jugadores, ¿no? Miguel Pardeza también estaba y bueno, la verdad es que esos años, esa eliminatoria fueron tremendos y bueno, y un año se da que descendemos con el Mallorca. Y ahí fue todo cuando se inicia para poder ir yo a Zaragoza, que lo hicimos de la mano de Paco Santamaría. Dani. Llegas a Zaragoza, no recuerdo la cantidad, creo que ya era importante para la época. Llegas a un Real Zaragoza que, como comentabas, tenía jugadores importantes, pero estaba justo en un punto en el que salieron muchas de esas figuras para darle un poquito una vuelta, ¿no? al equipo. Sí, la verdad es que cuando llego había muchísimos jugadores, lo que es, por ejemplo, ahora no me acuerdo, pues Casuco, Werry, había 5, 6 o 7 jugadores, se hizo un grupo y la verdad es que salieron, se hizo hueco para que entraran Nasko Sirakov, que vino nuevo, Alberto Elsue, que también venía de la Endesa, Glaría, la verdad es que fueron varios jugadores llegó también esa temporada. Que llegamos nuevos. ¿Perdón? Chilaver llegó esa temporada también. Chilaver llegó, pero luego llegó más a mitad de liga llegó Chilaver. Llegó en enero. Vale. Chila llegó luego a mitad de liga. Y bueno, se hizo ese año. Yo ese año, la verdad es que, bueno, antes de ir a Zaragoza tuve la oportunidad, me recuerdo, de ir a Valencia y al Español. A mí, yo gracias a Paco Santamaría, que fue la persona que me dijo que aguantara, Paco aguanta porque del Mallorca se fue Luis Orejuela, se fue Chano, Hassan, Luis García, se fueron al Atlético de Madrid y el único que quedaba más o menos el más joven que era yo y me quedaba ahí, y que Lucien Müller me quería llevar con él a Mónaco, pero bueno, yo me quise quedar ahí y Paco Santamaría fue la persona que me dijo que aguantara, que estaba en Bélgica, no, perdón, ahora no recuerdo. ¿Dónde era Sirakov? De Bulgaria. Estaba en Bulgaria, en Sofía. Estaba en Bulgaria arreglando lo de Nasko Sirakov. Y entonces, bueno, esperé a que viniera que arreglase lo de Nasko. Y en Barcelona nos reunimos un día y la verdad es que lo arreglamos rápido. Era un club que me gustaba, que creo que para lo que era su afición y lo que era el juego, creo que era un equipo que a mí me podía venir bien y bueno, y así fue, ¿no? Así fue que llegué a Zaragoza. Fuimos los primeros en ir a Bulgaria, Paco, y no nos trajimos a Stoikov, pero es que Sirakov era muy bueno. Por entonces era una de las máximas estrellas del fútbol búlgaro y europeo y tuvo mala suerte con esa lesión de rodilla, prácticamente nada más llegar. ¿A ti te pasó algo parecido, pero menos importante, no menos grave por suerte? No, la misma. ¿La misma? Tuve la misma. Pues te recuperaste mucho mejor, Paco. Sí, él se lesiona en Sofía. Hicimos un partido contra el CSKA Sofía. Allí se lesionó un poco y después hicimos un partido luego en Melilla, en pretemporada, y bueno, estaba bien, pero que podía jugar y se metió otra vez a jugar y ahí fue donde se rompió. Definitivamente ahí fue donde se hizo daño. Nasko Sirakov era
un jugadorazo tremendo. A mí yo cuando llegué a Zaragoza y lo vi entrenar, cómo jugaba y eso era tremendo. Era para mí mucho mejor que Stoichkov y que Lugo Pérez, que también estaban. Era un jugador tremendo. Se lesionó y no se llegó a recuperar bien. Yo juego ese primer año con el Zaragoza. Yo en diciembre ya llevaba 7 goles, quiero recordar. Y yo el 8 de diciembre me rompo la rodilla. Me rompí el ligamento cruzado y yo debuté. Nasko Siraco no debutó ese año, que se operó en verano, y yo me opero, creo que fue el 3 de enero. Y yo el último partido de Liga contra el Elche lo jugué. Salí y debuté, que ya estaba entrenando bien y Radomir Antí me dijo, Paco, si quieres te hago debutar y ya para el año que viene empiezas como un jugador más y no vienes de la lesión y bueno, para que no se hablase de que todavía podía venir medio lesionado, ¿no? Y la verdad es que yo me tuve la suerte de recuperarme fantásticamente y el último partido lo pude jugar. Me perdí todo el año y habiendo marcado ese año que yo venía muy bien arranqué fantástico y Miguel también se lesionó. Miguel parece se lesionó del menisco también. Salió Salilla, Salva, salieron todos estos jugadores saliendo de la cantera que lo sacó Radomir Antich. Decía 7, según la documentación que tenemos preparado, que prepara Javi, fueron 15 partidos, 6 goles, que no está nada mal. Y un quinto puesto que ya daba un poco esa sensación de que esa revolución que se había llevado a cabo daba su fruto. Sí, no cabe duda de que con Radomir Antich es un entrenador que a mí me gustó mucho, me quiso muchísimo. Luego seguiremos hablando de él y tal, porque en paz descanse. A mí siempre me apreció y la verdad es que me dio muchísima energía, me dio mucho juego. Yo creo que quedamos sexto, nos metimos en UEFA y competición europea y bueno, ya esos jugadores se quedaron ahí. Nasko se recuperó también, Miguel también y el año que viene, año siguiente, hicimos una campaña normalita, quiero recordar, que no fue de las mejores que hicimos. Pero bueno, poco a poco se iban incorporando jugadores y el equipo se iba mejorando. Fue normalita, bueno, primero decir que esta en concreto la he preparado yo, pero normalmente lo hacemos mano a mano, Dani y yo, las documentaciones. Comentabas que fue normalita, Paco, tu segunda temporada o la segunda temporada del Zaragoza contigo en sus filas. Es cierto, se terminó noveno en Liga y se llegó a cuartos de final de la Copa, pero a título personal, tú te habías recuperado extraordinariamente, marcaste ya 10 goles, fuiste el segundo máximo goleador de la plantilla detrás de Miguel de Pardeza que hizo 15 y en esa temporada a nosotros nos ha llamado especialmente la atención la clasificación para la Copa de la UEFA del año anterior por quedar quintos, sextos como has dicho. En segunda ronda nos tocó el Hamburgo, después de eliminar en la primera la Polón de Limassol. La eliminativa es durísima, la de Hamburgo, durísima. Eso es, y que en Alemania, con un árbitro que de mal recuerdo, que se apellidaba Constantin, belga, me parece, os expulsó tanto a Pablo Alfaro como a ti. Tú llevabas ahí un calentón bastante interesante. Sí, la verdad es que fue una eliminatoria durísima. Había llovido, había barro y nos estaban dando de lo lindo. Y bueno, y no cabe duda de que nosotros éramos un equipo con personalidad y bueno, la verdad es que sí, que al final pues tuve la mala suerte que nos expulsaron, ¿no? Pero bueno, que me recuerdo que Alfonso Fraile hizo un partidazo, que defendimos al final ese resultado a muerte. Y bueno, son eliminatorias y que se dan y que se aprende siempre de ellas y que eso te da experiencia para las siguientes que vienen, puesto que nosotros no éramos un equipo pues veterano en esas lindes, ¿no? Entonces no cabe duda de que había que defenderse. Yo era un futbolista, la verdad es que con bastante carácter, siempre me he sabido defender y nunca me he arrugado. Y bueno, pues la verdad es que cuando tú ves que te achuchan y te hacen daño, pues lo que quieres es defenderte, aunque al final luego, bueno, vas aprendiendo de esos errores porque al final te terminan expulsando, ¿no? Que no es lo que toca.
Es que el equipo, perdona Dani que me cuelo y así completamos la temporada 89-90, ese partido verdaderamente se estuvo cerca de pasar la eliminatoria porque en la ida se había ganado 1-0, creo que gol de Nasco precisamente, y en la vuelta solo se perdió 2-0 pese a estar con 9 jugadores. Lo comentaba por el chat Servando que todo el mundo terminó muy orgulloso de aquel equipo, ¿no? Pero luego la UEFA, como si no hubiera sido poco el arbitraje, hemos estado por ahí mirando que castigó al club con 7 millones por mal comportamiento, y a Chilavert, que ni siquiera le habían amonestado en ese partido, le cayeron 8 partidos de suspensión en competiciones europeas. Fíjate, una vez que Chile no hace nada, pobrecito. Sí, la verdad es que bueno, a veces se dan esas circunstancias, de todo aprender, hay que saber el fútbol, que eso también es fútbol, y bueno, y hay que saber contenerse y hay que saber aguantar. Una vez que estás ahí es complicado y es difícil, pero no cabe duda de que para nosotros siempre está en Europa, que creo que nuestro club, siempre lo dije, que nosotros, nuestro vestuario, siempre decíamos que éramos un equipo que todos los años teníamos que estar en competición europea. Ahora ya no te hablo de Champions, pero en competición europea éramos un equipo que nuestra meta era esa y siempre pelear por competición europea, y bueno, y poco a poco lo fuimos consiguiendo, ¿no? Aprovechando un poco el hilo conductor de la figura de Chilavert, esa temporada fue también la que marcó su famoso gol y después encajó también contra la Real Sociedad. Contra la Real Sociedad, sí. No sé cómo lo vivisteis vosotros dentro del campo. Sí, mira, nosotros ten en cuenta que había muchos jugadores para tirar falta y para tirar penalti. El Chila era Radomir Antí le decía, eres un terrorista, hablando, decía, eres un terrorista deportivo, Chila. Le decía que era un terrorista deportivo, porque claro, no sabía qué palabras utilizar para decirle que no iba a tirar penalti ni nada. Y le decía que era un terrorista deportivo. Y me recuerdo que al final nosotros lo dejamos porque la falta, habíamos mucho para tirar faltas, penaltis, y él siempre quería. Y bueno, ya para que lo dejara un día tranquilo, Radomir Antí pues le dijo que la tirara, ¿sabes? Y claro, tira el penalti, lo mete, y por el carácter suyo, Chila, pues en vez de venir a celebrarlo con los compañeros, pues se va a celebrarlo él solo ahí al banderín de córner. Y claro, nosotros una vez que le habíamos dejado tirar un penalti o algo, pues cogimos y nos venimos al medio campo. Y él vino toda la grada de frente de la tribuna, vino ahí celebrándolo con el público, levantando los brazos, claro. Y en cuanto pasó el medio campo, Goico y esto, y sacaron rápido y tiraron y metieron gol, nos empataron 1-1. Y Radomir lo quería matar. Radomir Antí le decía que era un terrorista deportivo y dijo, ya nunca más, y ya no le dejamos tirar nunca más penalti, ni falta, ni nada, a pesar de que las tiraba bien y le pegaba muy bien a la pelota. Luego en los entrenamientos que entrenamos y tiramos allí, la verdad que era un espectáculo ver cómo le pegaba. Luego, a lo largo de su carrera, del Zaragoza se fue unos años más tarde a Vélez, a Argentina, y es uno de los goleadores históricos del club. O sea, que marcaba pues muchos goles, tanto de penalti como de falta, a lo largo de la temporada. La campaña siguiente, que ya sería tu tercera, Paco, la 90-91, se marcha Radomir Antí para que nos fijemos del calado de esos 2 años de Antí en el Real Zaragoza. Se marcha al Real Madrid. Querías que habláramos de la figura de Radomir. Creo que no puede haber mejor entradilla que esa, ¿no? Lo ficha el Real Madrid y luego lo termina destituyendo en esa temporada casualmente, yendo primero con 7 puntos de ventaja sobre el segundo. Sí. Bueno, ¿Qué con Rado, para vosotros Rado en esas 2 temporadas como entrenador? Sí, para mí fue una persona a la cual siempre me llamó y me quiso muchísimo, ¿no? Rado, cuando estuve en Madrid yendo primero, yo tuve muchas conversaciones con él, que me llamaba, y siempre estuve ahí con Mendoza, que era el presidente, y siempre tuvimos muy apalabrado el poder ir al Real Madrid. Naturalmente, en aquel entonces pues no había esos contratos como se puede hacer ahora, que pasa enero y puedes firmar, y entonces no se podía hacer. Pero bueno, yo que no quiero que gane el Madrid nunca, pues ya me dirás. Yendo primero en el Radomir Antí y me lo echan, pues entonces, bueno, pues esto es fútbol y la verdad es que no se pudo dar. Pero luego me volvió a llamar otra vez cuando estuve en el Atleti, y bueno, tuve otro episodio también con el Barcelona, que luego más adelante, si queréis, lo comentamos también.
Nosotros el año que lo pasamos muy mal fue, que creo que es el año siguiente, el de Ildo Maneiro, ¿no? Que supongo que lo tendréis De la ahí. promoción. El de la promoción. Ese fue el año muy duro porque antes de empezar la liga se nos fueron 3 o 4 jugadores en las que empezó la liga y con Ildo lo pasamos muy mal. Ildo Maneiro, que era un gran entrenador, pues que queríamos ganar sí o sí, como siempre, no ya, porque nuestra obligación es jugar y ganar, ¿no? Pero el hombre sabíamos que si no los resultados no iban bien, al final lo iban a terminar destituyendo y bueno, y así fue, ¿no? Pero nos costó mucho ese año. Hablas de la figura de Ildo Maneiro. Yo quería preguntarte, era otra de esas cuestiones que tenía en la cabeza de la figura de Víctor Fernández, de ese primer Víctor Fernández que es verdad que había estado de segundo de Radomir, pero entrar en ese vestuario, en esa situación, un chico de no sé cuántos años tenía, 30 y pocos tenía entonces. Sí, Víctor tenía 30 y poco, 32, 33, sí, muy pocos. Con los pesos pesados que había allí, ¿cómo lo recibisteis vosotros y cómo entró él, ¿no? ¿Cómo se dio aquella situación? Bueno, lo conocíamos ya de estar con Radomir y no cabe duda de que una vez que él entró para la liguilla, que jugamos la liguilla con él ya, jugamos, bueno, en Cádiz ya jugamos, que al final estuvimos allí, lo pasamos fatal aquella noche, que nos pusimos por delante, que yo gané. Yo marqué el gol, me metí el 0-1 y al final perdimos, pues, salió Kiko, y que ahí salió la figura de Kiko Narváez y al final nos empataron con penaltis y tal. Bueno, la de Víctor, pues la verdad es que la pregunta que tú dices es buena, no cabe duda de que era un chaval, era joven. Alfonso Fraile, por ejemplo, tenía casi de su misma edad y no cabe duda de que nosotros, los jugadores, ayudamos muchísimo y le ayudamos a él bastante. Víctor fue un entrenador que poco a poco se fue curtiendo en el vestuario y fue aprendiendo de lo que era el fútbol y el futbolista. Tenía la suerte que conocía un poco lo que era la afición, la Romareda, lo que quería, el tipo de futbolistas que le gustaba y bueno, y lo que se podía jugar en ese campo, ¿no? Y lo que esa afición requería. Y bueno, y poco a poco pues fuimos ahí y se fue adaptando bien, nosotros éramos lo que quería, éramos los más veteranos, no cabe duda de que ayudamos bastante, le ayudamos mucho. Y bueno, y ahí empezó la época de Víctor Fernández, ¿no? Y cada año fue a mejor. Es que fue una temporada ya muy complicada desde el inicio, ¿no? Se termina retirando Señor por aquellos problemas cardíacos, Juanito y Vizcaíno se van al Atlético de Madrid, en teoría de la mano de Ildo Maneiro llega un fichaje estrella como Edison Suárez, que al final lo termina cuajando, y un desconocido que parecía que habría un poco de complemento como Gustavo Poyet, que termina siendo uno de los iconos de la historia del club, ¿no? Con Ildo se llega a ir último, es cuando aparece Víctor y hacéis ahí un amago de remontada, porque en la parte final tenéis un doble triunfo que parecía que ya os sacaba o nos sacaba definitivamente de la promoción, ¿no? Creo que se le gana al Castellón con 2-0, se le gana también al Sevilla 1-2, que ahí marcas tú igual que Miguel, pero nos empezamos a liar en las jornadas finales. Víctor Muñoz llegó en invierno, por cierto, también. Y al final, después de aquella derrota en Cádiz que ya has comentado, terminamos jugando una promoción contra el Murcia, que empatamos a 0 en la ida, un partido durísimo también. Durísimo. Y en la vuelta, frotáis la lámpara, ¿no? Sacáis ahí un partidazo entre todos, tú marcas un gol, creo que Parece y Poyet marcan un par de goles, se gana 5-2. Yo hice la jugada, hice dos o tres jugadas de gol. La primera la hago yo, me recuerdo, la primera al lado del área pequeña, driblo a uno, tal, tiro y va al palo, viene y la mete Gustavo, creo que fue la primera. Pasabas demasiado, Paco, ya lo he dicho antes. ¿Eh? Que pasabas demasiado. La verdad es que ese partido ha sido uno de los partidos grandes de la Romareda, el día del Murcia. Nosotros nos acordamos mucho, los jugadores, nos acordamos mucho de ese partido y ahí la verdad es que nos quitamos un peso de encima. Ahí estamos, yo ahí estaba desatado ya, porque ahí ya recuerdo que ahí estaba un nivelazo de nivel físico, mental, todo, y ahí ya yo era un jugador ya muy hecho y joven, ¿no? Y de hecho, la siguiente año quiero recordar que empezamos contra el Español, que esa jugada, no sé si vosotros os acordáis.
Vosotros no os acordáis, creo que empezamos contra el Español y yo vengo con el mismo nivel de rapidez, de juego, de todo, y la primera jugada que hago es los que meto 2 caños y la echo atrás y mete gol Aurelio Gay. Y ganamos 2-1 al Español, creo. Era un poco una marca registrada tuya, ¿eh? Sí, y hacerle un entonces caño al ahí rival. arrancamos otra vez y la verdad es que sí, lo recuerdo con mucho cariño. Dani. Recuerdo que hace años le hice una entrevista a Andoni, a Cedrún, y me decía que buena parte del éxito de ese equipo se fraguó precisamente en la promoción contra el Murcia, ¿no? Que fue un punto de inflexión absoluto para el equipo de cara a conseguir después los éxitos que se consiguieron. Sí, tienes razón, lo que te dijo Andoni es claro, nosotros lo creemos. Ese año lo pasamos, digo, esa promoción nosotros, pues, perdimos en Cádiz, estuvimos en el Puerto Santa María, quiero recordar, y lo pasamos horrible. Ahí nos conjuramos todos para esa eliminatoria con el Murcia, que fíjate que el Murcia venía de hacer una temporada muy buena en segunda y al final se quedó fuera. Pero ahí fue donde arrancamos todos y bueno, al año siguiente creo que luego se incorpora gente, vienen jugadores, no sé si llegó Santi o... No, Santi ya estaba, no me hagáis mucho caso, pues no recuerdo, a lo mejor ahora te lo decimos. Ahora me lo decís. Y se empiezan a incorporar ya jugadores y, claro, se iban incorporando a lo que ya teníamos, ya a los más veteranos que estamos ahí, gente joven de calidad y no cabe duda de que eso fuimos forjando y haciendo un equipo muy bueno, acorde a lo que queríamos todos, ¿no? Que para los más jóvenes que nos estén viendo, es que antes los playoffs no eran entre equipos de la misma categoría, sino que el que terminaba antepenúltimo en primera división hacía una eliminatoria para descender o mantenerse con el tercero de segunda, y el que terminaba cuarto en segunda con el que terminaba cuarto por la cola en primera, y por eso se jugó esa Murcia promoción. creo que quedó primero, que el Murcia creo que quedó primero. Hizo campeón el Murcia. ¿Y haciendo campeón no subió directo? No subió o no me hagas caso. Pero no me hagas caso, no sé si Murcia... Creo que bajaban 2 directos, subían 2 directos. Pues entonces he estado confundido luego, yo. creo, pero vamos, tiro de memoria y era un crío por entonces, así que vete tú a saber. La temporada siguiente, uno de los que llegaba era Gay, que ya en su primer partido le haces esa asistencia, con lo cual dijo, creo que venía a un buen lugar. Y llegaron también Solana y Darío Franco, que ocupó la ficha de extracomunitario de Chilaver, ¿no? El club tuvo que desprenderse de Chilaver porque llegó esa ficha extracomunitario de Darío Franco, que por entonces solo se podían tener 3, y esa temporada del equipo luego terminó deshinchándose un poco, pese a que acabó sexto, pero en la primera vuelta estábamos los terceros. O sea, la primera vuelta que hicisteis esa temporada, la siguiente de la promoción, ya empezaba a olerse que se estaba cocinando un muy buen equipo, ¿no? Sí, no cabe duda de que ya se incorporan como Chucho, un jugador ya que venía con experiencia del Madrid, Darío Franco que era un jugadorazo, rindió muchísimo, tuvo esa lesión que también le costó mucho recuperarse y no cabe duda de que ya se iba incorporando cada año jugadores de un nivel que se iban adaptando a lo que estamos ahí y no cabe duda de que cada año ya estábamos mejor. El por qué nosotros iniciamos muy bien, pues iniciamos porque éramos un equipo que entonces no teníamos unas plantillas amplias, en cuanto había lesiones, había expulsiones, había tal, pues se resentía mucho. Y entonces por eso no cabe duda de que nosotros arrancar y estar todos, pues podíamos estar peleando siempre por estar ahí. Nosotros que era lo que siempre hablábamos, de estar siempre intentar meternos en Europa, porque creo que era nuestra obligación, ¿no? Como club, como entidad. Y entonces así era lo que surgía. Al que al cabo del año, pues en cuanto teníamos una lesión o dos, pues se nos notaba muchísimo, ¿no? Claro. Os confirmo que el Murcia fue tercero, lo estaba buscando Perdón. mientras tanto, por detrás de Albacete y Deportivo de La Coruña. Estábamos hablando de Solana y había como mucho movimiento entre estos equipos, sobre todo el Madrid, a Zaragoza. Tú esa temporada te tocaba renovasteis tú y Pardeza. No sé si en aquel momento, que seguramente era de tu plenitud, tuviste también la oportunidad de salir del equipo y decidiste quedarte un tiempo más en Zaragoza.
Sí, yo firmé por 4 años y mi cuarto año que yo estaba ya, que ya fui a la selección y estaba en un momento pues para poder irme, pues la verdad es que estuvo lo del Madrid, te digo, y también hubo un momento en el cual pude ir al Atleti, pero al final lo que más cerquita fue con Cruyff, con Cruyff. Con Cruyff estuvimos hablando con el Barcelona y la verdad es que lo tuvimos muy, muy arreglado y muy apalabrado. Pero bueno, yo al final decidí quedarme en Zaragoza porque me sentía cómodo, me sentía a gusto y al final lo que se me estaba dando en Barcelona, pues no el tema económico, porque el tema económico no cabe duda que era muy superior a lo que era en Zaragoza, pero yo al final decidí quedarme en la Romareda y bueno, y gracias a Dios ahí empezamos todo, que ganamos esos títulos y tal, porque el equipo que se estaba haciendo, yo estaba muy a gusto, la gente me quería muchísimo y creo que era mi obligación pues el poderme quedar en ese club, ¿no? Yo pasé algún verano regular, Paco, te lo tengo que reconocer porque veraneaba por ahí, veraneaba por la zona y esos veranos de principios de los 90, siempre en los periódicos catalanes sonaba tu nombre y estaban ahí empeñados en que ficharas por el Barcelona y digo, joder, macho, ¿qué veranos me estáis dando? A ver si conseguimos que no se verdad es vaya que a sí, Copa la del verdad es Rey. que sí, pero bueno, recuerda que cada vez que jugamos contra ellos siempre les metía goles, le metí Hombre, muchos claro, goles al por Barcelona eso te querían fichar como fuera. y por eso andaban ahí, querían firmarme. Lo tuve muy, la verdad es que hicieron mucho, Johan Cruyff, la verdad es que me llamó varias veces y me quería muchísimo, Pero bueno, me recuerdo que una de esas semanas que hablamos anterior vino lo del 6-3 ese. O sea que fue fantástico. Eso es. Fue maravilloso, uno de los partidos más maravillosos que hemos tenido ahí en la Romareda, ¿no? Nos vamos a acercar a esas temporadas, que además creo que es el solomillo de todo, ¿no? La de la Copa del Rey del 94, aquel Mundial de Estados Unidos que ya estabas con el traje puesto y al final no te llevaron. Queda una temporada antes, una temporada de aproximación antes, que es la 92-93, que creo que tiene el nombre propio de Andreas Brehme, que fue un impacto pero no terminó cuajando y se fue a los pocos meses. Y una eliminatoria de la Copa de la UEFA, por supuesto se llegó a la final de la Copa del Rey contra el Madrid, luego nos acordaremos de Urío y de algún familiar, pero esa eliminatoria contra el Borussia Dortmund, el equipo estaba ensayando, ¿no? Lo que iba a ser 1 o 2 años más tarde, porque se sobrevivió en Dortmund con aquel gol de Darío Franco que hizo que el resultado en la ida fuera 3-1 y se soñó incluso con la remontada, porque me parece que en la ida nos adelantamos con gol de Poyet, pero Sí. Chapuzat acabó con ese sueño que estaba empezando a formarse, ¿no? De trascender también en Europa. Sí, la verdad es que lo teníamos, estamos ahí por delante y no quedaba mucho de partido y teníamos para poder meter otros y la verdad es que fue una eliminatoria durísima porque en Dortmund, que era un campo complicadísimo, con la grada, el ambiente que había allí, fue un partido que la verdad es que de los que tienes en la memoria y que gusta jugar, ¿no? Pero bueno, luego en la Romareda tuvimos esa desgracia que lo teníamos ahí para meter incluso un segundo, ponernos 2-0 perfectamente. Y cuando más estábamos más cerca para meter el segundo, en una jugada desgraciada que nos la robaron a lo último, pues a Jesús García Sanjuas, que se la quitaron. Y siempre se la recordamos también a Jesús. Y bueno, y la verdad es que tuvimos esa mala suerte y no pudimos pasar a la eliminatoria. Pero eso ya está, lo que tú bien estáis diciendo, nosotros ya estaba fraguando ese equipo ya podía jugar en Europa, se peleaba con equipos importantes y no cabe duda de que estamos en una madurez futbolística muchos importante, ¿no? Aparte de todo lo que la gente joven, como te he comentado siempre, que se fue incorporando, ¿no? Hablaba Javi de Breme. Mucho se habló esa temporada de la figura de Breme. No sé si creo que no es leyenda que llegó a Zaragoza porque su mujer era de Utebo. Lo comentaban también en el chat de Utebo, de Casetas, de por ahí. Y luego la relación
complicada que tuvo con Víctor, porque uno quería jugar en un sitio, el otro no lo veía, y que cómo se vivió eso dentro del vestuario, porque también es un componente que al final puede desequilibrar un grupo como ese. Sí, se dio. Bueno, se dio porque el Víctor Fernández, pues bueno, se le ocurrió pues ponerle de pivote varios partidos. Y le ponía ahí en el sitio a medio campo de pivote y bueno, era un jugador que como tenía calidad Andrea, pues podía jugar perfectamente. Y bueno, y en uno de esos partidos, pues la prensa, que siempre va por delante muchas veces de las alineaciones y de tal, estábamos en el hotel concentrados y estamos ahí hablando todos juntos, decimos, Andrea, me parece que vas a jugar de lateral izquierdo este domingo. Y él decía que él de lateral izquierdo no iba a jugar. Y nosotros le decíamos, tú vas a jugar de lateral izquierdo este domingo. Y yo decía que así que me hablaban, no, pues yo de lateral izquierdo no voy a jugar. Y bueno, tienes que jugar siempre lateral izquierdo, tendrás que jugar lateral izquierdo. Pues nada, pues cogió, fuimos a la charla del partido, tal, Víctor empieza a dar la alineación y dice, Andrea Bremen, lateral izquierdo. Y dice Andrea, se levanta Andrea y dice que el de lateral izquierdo que no jugaba. Él jugaba adelante o no jugaba, del pivote o no jugaba. Y ahí fue donde empezó todo el lío. Dice, pues tú juegas de lateral izquierdo. Dice, pues yo ahí no juego. Se levantó y cogió y se fue. Así por la cara. Así fue, esa anécdota fue lo que seguramente la sabéis, porque ya la habrá contado seguramente otro compañero, pero así cogió. Además, nosotros, no es que tuviésemos la culpa, porque si te ponen de lateral izquierdo el entrenador, pues te ponen a jugar de lateral izquierdo y ya está. Pero nosotros le decíamos, antes de la charla, ya le estábamos diciendo que él iba a jugar ahí de lateral izquierdo. Y él, muy picado con nosotros, decía que no, que ahí no jugaba. Bueno, o sea, al final de lateral izquierdo, pero vamos, al final no jugó y bueno, Víctor decía, ¿alguno tiene miedo si no juega? Y no, ya me dirás. O sea, que a esas alturas, ¿no? Se fue y no volvió más. ¿Te acuerdas de qué partido fue exactamente o no, Paco? No lo sé, no me recuerdo. Estaban ahí por el chat porque yo tampoco me acuerdo. No me sí que recuerdo que fue un impacto ese verano, porque al final estamos hablando de un futbolista que 2 años antes había ganado el Mundial de Italia con Alemania y era uno de los mejores zurdos del fútbol europeo. Sí, no, Andrea tenía un jugadorazo, que no vean. Me recuerdo, y así para que lo sepáis, que yo le preguntamos, porque claro, si era zurdo o era diestro, ¿no? Y él decía que para darle a la pelota fuerte, bueno, yo le decía, tú eres derecho, tú eres diestro, porque tú tiras una final de un mundial con la derecha, o sea, no la vas a tirar con la izquierda, con la pierna que tienes menos. Pero él decía que para precisar, que precisaba mejor con la derecha, pero para pegarle fuerte, que prefería pegarle con la pierna izquierda, ¿no? Pero bueno, era un jugador tremendo. Oye, Paco, nos quitamos los malos recuerdos cuanto antes y hablamos de esa final de Copa del Rey del 93. Una final que todo el mundo se acuerda, que se jugó contra el Madrid, que se perdió 2-0, el arbitraje de Urío. Una final a la que se llega tras remontar 3 eliminatorias. O sea, el Zaragoza le remonta al Sporting con gol tuyo, además me creo en la vuelta, al Oviedo y al Valencia, y al Valencia le marcas uno en la ida y otro en la vuelta. Y llegáis a la final contra un Madrid que venía de perder una de esas finales de Liga en el Heliodoro contra el Tenerife. Una final que había cierto ruido alrededor, ¿no? Porque, por ejemplo, Gil dijo que seré madridista por un día, porque necesitaba que el Madrid ganara la Copa para ellos jugar en Europa la siguiente temporada, y a la que se llega sin Pardeza, porque se lesionó apenas unos días antes. Hubo buenas oportunidades, la verdad, ese cabezazo de Moisés, un muy buen cabezazo de Poyet, una tuya que si pinchas el control te quedas mano a mano. Me la quita el portero. Pero, sí, la verdad es que los penaltis que se reclaman, ¿no? La zancadilla de Milla sobre Aurelio y el penalti de Hierro a ti. Que no fue uno, que fueron varios, 2 o 3. Y ese era el último partido de Uribe Velázquez, ahí se retiró de árbitro. Pues se retiró por la puerta grande, ¿no? Sí, por la puerta grande, ¿no? Triunfó, pero no. Triunfó después. Bueno, es lo que antes estábamos hablando. Nosotros llegamos, también había otro que no pudo jugar, que estaba sancionado, no sé, sancionado o lesionado también. Y claro, llegamos con lo justito puesto, muy cansados, pero aún así era una final de Copa y nosotros teníamos que dar el callo. Y no cabe duda de que el Madrid no estaba
muchas alegrías tampoco. Y la verdad es que tuvimos oportunidades para pasar, para ganar la eliminatoria, para ganar la final y la verdad es que tuvimos una mala hostia tremenda, hablando claro, porque Moisés, en una que yo estaba ahí al lado de Moisés, que yo salté ahí con él para que a ver si... Estuvo un momento que dudé de empujarle para darle yo, pero claro, al final Moisés cualquiera lo movía, la cogió de cabeza, la tiró arriba y bueno, y luego las 2 o 3 jugadas de penalti, la que yo tuve mano a mano, y la verdad es que nos perdimos una final con una rabia tremenda porque sabíamos que la podíamos haber ganado. Y a nosotros en aquel momento, yo recuerdo con Miguel, que siempre hablamos que eran jugadores importantes dentro de la liga del fútbol, pues queríamos ganar títulos, tener algún título, al menos irnos en la historia, oye, pues que no se nos recuerde que hemos ganado un título, aunque sea una Copa del Rey, una Supercopa o algo tenemos que ganar porque al menos por entidad, por jugadores, por todo, siempre hablamos que tenemos que ganar algo como sea. Y bueno, y nos quedamos muy mal por esa eliminatoria, por esa final y bueno, y al final prometimos que volveríamos en el Pilar y lo hicimos porque le teníamos muchísimas ganas a esa copa y a todo lo que viniese, naturalmente. Y ya no se quejan algunos de que se compren árbitros. 2 años antes o un año antes había llegado, bueno, las sociedades anónimas deportivas en el Real Zaragoza, eso tenía el nombre de Alfonso Solans Serrano, un tipo que por lo menos los que lo vimos desde fuera era entrañable. La temporada de la Recopa fue un auténtico espectáculo. ¿Cómo lo recuerdas tú? El presidente lo recuerdo con muchísimo cariño porque era una persona que era un poco personaje, pero la verdad es que él nos escuchaba, nos quería, nos apreciaba muchísimo y venía por allí cuando escuchaba en la prensa que había un problema, había algo y venía allí y se sentaba allí con nosotros y decía, a ver, ¿qué pasa aquí? Y cualquier problema, o cuando teníamos un problema en la negociación de las primas, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué es lo que queréis? ¿Esto? O la de las dietas, que entonces había dietas y tal. ¿Qué es lo que queréis? Esto. Pues venga, ya está arreglado. Lo que pidáis, ya está. Ya no se habla más, ¿eh? Y ahora a jugar. Y lo arreglaba así. Entonces, nosotros la verdad es que le teníamos muchísimo aprecio a Alfonso. Si hubiese llegado antes, algunos años antes al club, yo creo que hubiésemos ganado más títulos todavía por lo que el aprecio que él nos tenía, por la forma que él podía llevar el club y porque era una persona que escuchaba a todo el mundo y escuchaba mucho. Entonces nosotros, gente que estamos ahí muchos años, nos escuchaba y la verdad es que le apreciábamos muchísimo. Y si hubiera vivido unos años más, es posible que la transición, ¿no? y el final de aquel equipo hubiera sido más dilatado, ¿no? Menos abrupto, porque acabó prácticamente de la noche al día sin demasiado sentido y sin demasiado porqué. Pero no vamos a hablar del final, Paco, antes de empezar a hablar de lo bueno de verdad, que fueron esas 2 temporadas, la 93-94, que luego le daremos además un tinte con la selección, porque estabas ahí, estabas en el radar absoluto y te terminaste quedando sin un mundial sin explicación aparente, ¿no? Pero esa temporada 93-94 creo que se termina de armar el bloque de la Recopa. Llega Cáceres, llega también Juanmi y creo que llega Snyder, que le da al equipo esa pegada que era lo único que le faltaba estos últimos años, ¿no? Porque incluso sin un delantero centro, sin un 9 puro de área como era Juan, os daba para llegar a finales de Copa del Rey y arrancar la temporada entre los 3-4 primeros, pero la llegada de Snyder, el completar el puzzle, ¿no? El poder estar tanto Miguel como tú ahí de escuderos y de alimentándole y aprovechando también su trabajo para marcar más goles, los interiores, el equipo tenía un caudal ofensivo salvaje. De hecho, esa temporada se terminó con 71 goles a favor, que lo llevamos al presente, Paco, y se nos saltan las lágrimas, de verdad. Sí, la verdad es que una vez que ya llega Fernandito, llega Juan y Juanmi, pues una vez que está Juan, está Miguel, estoy yo, está Gustavo, que también era delantero, que Gustavo era un tipo listísimo y se fue adaptando a medio campo y se adaptó perfectamente. Pero vino Juan, claro,
viene Juan, pero éramos 3 delanteros. Entonces, alguno de los 3, cuando se jugaba con 2 delanteros, estábamos siempre acostumbrados a jugar Miguel y yo, vino Juan. Y bueno, y a partir de ahí Juan entra. Y recuerdo que fue Miguel el que siempre empezamos a jugar, Juanito Schneider y yo. Y Miguel se quedó en el banquillo un par de partidos. Pero no cabe duda de que, claro, un equipo como nosotros, lo normal es que estén todos los mejores dentro del campo, ¿no? Y la verdad es que en eso pues tuvimos la suerte de que empezamos a jugar los 3 y no recuerdo, es que el otro día creí que yo había sido en Lleida, donde empezamos a jugar un partido de Copa los 3 juntos, pero no me hagáis caso, porque el otro día ahí en el grupo que tenemos mis compañeros me comentaron que fue en otro sitio. Entonces, ¿Izarra puede ser? ¿Perdón? ¿En Izarra? En Izarra, perdón. En Izarra. En Izarra fue donde empezamos a jugar los 3, y claro. Y ahí, como se nos dio bien el poder desenvolvernos los 3 juntos, y empezamos a jugar, y ahí se empezó a formar ese equipo. Y la verdad es que a partir de ahí fue maravilloso, ¿no? Porque Miguel y yo ya llevamos muchísimo tiempo juntos jugando, y Juanito jugaba de 9 arriba, y nosotros éramos 2 jugadores que nos movíamos por todo el campo. Entonces, pues la verdad es que era fácil adaptarse al juego y a nosotros, ¿no? Solo un dato, Dani, aunque te corresponde a ti como padre de los mismos, pero en la relación de pichichis de aquella temporada del Real Zaragoza, Schneider 13 goles, Higuera 12, Poyet 11, Aragón y Gay 7, Pardeza 5. Ojo, goles para todos tenía ese equipo. Sí, hubo un año, no sé si fue un año que metimos goles todos, no sé si fue... ese, porque marcaste 70 y... Sí, 71. menos Xavi Aguado, que no sé si fue Xavi Aguado que se quedó o al final, porque claro, era el único que no había metido, porque Chucho los laterales habían metido, Fernandito había metido, y creo que era Xavi el que, si me está oyendo, cuando me iba a matar. Me decía, no, que al final metí gol, no lo sé si al final logró meter gol, pero que era el único que faltó. Pero creo que al final metió gol y metieron todos los jugadores, metimos goles, todos los jugadores de campo, sí. Sí, por lo que estamos comentando, yo creo que futbolísticamente puede ser la mejor temporada de todas las que jugasteis. Y yo quería preguntarte por un partido que seguramente sería el culmen de todo aquello, que es el 6-3 al Barça en la Romareda. Lo hemos recordado estos días cuando hablábamos de tu figura. Es verdad que marcas, pero hay una jugada que le haces un lío a Zubi que yo creo que todavía la está buscando. Sí, ese es el último gol. La verdad es que el gol que metí, el otro que había metido anterior, pues la verdad también fue muy difícil, porque es un jugador, yo lo veo ahora y es un gol complicadísimo, que desde fuera del área le pegues con el exterior y que la pelota caiga en la portería, pues es un gol terrible. Pero bueno, luego viene la jugada siguiente y fue maravilloso para terminar, puesto que se la quiero pasar por encima a Zubi, me la toca un poco y cae, y bueno, la piso de un lado, se la piso al otro, y esto era todo fuera del área. Y bueno, en la portería no había nadie, y vino Gustavo, que al lado, se la di a Gustavo, que Miguel Ángel Nadal estaba ahí en medio de la portería, y al final botó la pelota y entró. Entonces, la verdad es que fue maravilloso ese partido, cómo disfrutábamos y cómo podíamos jugar de tú a un equipo como el Dream Team, al Barcelona, y luego sobre todo al Madrid, ¿no? Jugarles desde tú era maravilloso, y sobre todo por el respeto que nos tenían, porque sabían del potencial que teníamos, ¿no? Esa misma temporada me parece en la que marcas uno de tus goles preferidos, ¿no? Esa vaselina a Paco Bullo en el Bernabéu, en el costado derecho, sin apenas ángulo, y que además luego lo celebra diciendo, eso es un gol. Sí, porque vosotros, como bien lo sabéis, nos habían pitado ya 2 penaltis. Yo metí el primero, nos pusimos ganando 0-1 y nos expulsaron a Alberto Belsugue antes de irnos al descanso, creo. Nos quedamos con uno menos y después también expulsaron a otro, no sé a quién, a Fernandito creo que fue también, y nos quedamos con 9 y claro, nos pitan 2 penaltis, pues ya me dirás. Y bueno, y al último pues se dio esa circunstancia de que digamos 3-1, y bueno, y en una jugada última pues al final vino esa jugada que salimos a la contra, y por eso metí el gol a Piqué, se la piqué a Bullo, un golazo, fue un gol tremendo, no porque lo haya metido yo, pero fue un gol tremendo, y sobre todo hacerlo en el Bernabéu, pues no cabe duda de que había que decir que eso era un gol, no lo que habían metido ellos, que era lo que yo decía, no los goles que no habían metido, que no lo habían metido de penalti, ¿no?
creo que ahora no recuerdo con quién lo comentamos, con alguien de los Magníficos, ¿no? Que quizá el gran debe de la historia del Real Zaragoza es conseguir una liga, ¿no? El título de liga que alguna vez se ha estado cerca. Yo no sé si en algún momento vosotros pensasteis que era posible eso. No sé si en esa temporada o en alguna de las que tú estuviste dentro del club. Sí, no cabe duda que nosotros lo podíamos hablar. Yo me recuerdo mucho que hablaba mucho con Miguel o bueno, con Alberto Belsue, que íbamos siempre juntos a la habitación. Y nosotros no cabe duda de que creíamos que un año, si venían futbolistas de empaque, venían futbolistas de nuestro nivel, o por ejemplo, que ya de los jóvenes viniesen y diesen un nivel, diesen un paso adelante, en los cuales nosotros podíamos aportar nuestra experiencia y ellos su juventud, y que viniesen con esa calidad. No cabe duda de que nosotros, un club como el Zaragoza, podría aspirar a ser campeón algún año, no cabe duda. Y se nos pasaba por la cabeza seguro. Eso no cabe duda, porque lo podemos hacer. No cabe duda de que había que tener jugadores y plantilla para eso, ¿no? Pero sí, no cabe duda de que se nos pasó por la cabeza, claro que sí. El problema era ese, ¿no? Que en una liga te obliga a tener calidad, pero también cantidad, porque si no al sexto, séptimo mes, pues te viene Paco con las rebajas y no tú. Exacto, y ten en cuenta que si luego juegas Copa o algún jugador nuestro que podría ir a la selección, pues no cabe duda de que siempre todo eso es un desgaste muchísimo a lo largo de toda la temporada, ¿no? Y un club como el nuestro, pues no tenía esa entidad o esos jugadores, esa plantilla tan amplia para poder estar siempre a full y pelear todos los domingos, ¿no? Oye, no se ganó la Liga, aunque se hizo un gran campeonato. De hecho, creo que esa temporada es la frase de quien quiera ver buen fútbol que venga a la Romareda, ¿no? Y se termina a terceros. Pero sí que se gana la Copa del Rey, una copa larguísima, que empezamos con el Izarra y ahí es donde empecéis a jugar juntos tanto Miguel como Sneijder y tú. Luego se elimina al Atleti de Bilbao, pero es que también se elimina a Osasuna, al Badajoz, al Sevilla, al Betis, y se termina llegando a la final contra el Celta, una final, la verdad es que con muy pocas ocasiones y bastante difícil de ver si no eras de uno de los dos equipos, y se resuelve en la tanda de penaltis. Una tanda de penaltis que ha pasado la historia por la parada de Cedruna Alejo, que verdaderamente creo que no es la mejor parada de Andoni de su vida, pero sí que es una de las más importantes, y por el gol el definitivo que marcas tú, una tanda que empieza marcando Cáceres con esa famosa reverencia que hace después de marcar el primero. Creo que luego marca Nayim. Darío Franco está a punto de parársela Cañizares. Y le pasa por debajo. Aurelio, pero por un pelo. Y luego Aurelio. Y luego tú le engañas totalmente y marcas un penalti de gran calidad. El recuerdo que se nos ha quedado es ese impasse que tienes que a la hora de celebrarlo, que no sabes hacia dónde ir y al final vas a la afición y saltas ahí un poco la valla. Pero tú sobre todo recuerdas, Paco, porque antes no era como ahora, que todos los 11 jugadores de campo están abrazándose en el círculo central. Ahí salíais los 5 que lo ibais a tirar y conforme lanzaban se iban al banquillo. O sea, tú estabas solo, absolutamente solo en el círculo central antes de lanzar el penalti. Sí, me recuerdo que íbamos tirando los penaltis y al final pues me quedo solo ahí. Y no cabe duda, y la afición nuestra detrás. O sea, que la verdad es que era un compromiso grande. Pero bueno, yo fui muy tranquilo a ese penalti y la verdad es que, y como veis, cogí mucha carrerilla porque yo tuve una persona que de chicos y de juveniles, un Guancho Forneri, un argentino, que me decía: Paco, cuando tú tengas un penalti importante, tú coges carrerilla, no cojas los 3 o 4 metros, coges la carrerilla y tal. Casi me voy hasta medio campo, claro, para ver si desaparecía el portero. Bueno, me voy de fuera del área y la verdad es que en esa carrerilla, cuando yo voy cogiendo, miro al portero Cañizares y se tiró enseguida. Y bueno, sí, la verdad es que tuve la suerte de poderlo meter y bueno, ya cuando lo metí, pues vino la locura porque ya hemos conseguido ese título que tanto queríamos y que nuestro club, nuestra plantilla, nuestros jugadores y nuestra afición, pues se merecía, ¿no? Y me fui corriendo para la afición y cuando voy a saltar la valla, porque yo recuerdo que ahí antes en ese campo yo había jugado con foso y entonces yo cuando fui a saltar la valla me vino a la cabeza el foso y yo digo... Yo no veía lo que había detrás, corriendo, mirando a la gente. Cuando llego allí, digo, a ver si
Digo, me acordé de que había un foso, pero no, claro. Y por eso me quedo parado y casi me caigo, pero porque yo pensaba que al final había un foso, y menos mal, pues si no me tiro también al foso. Hiciste Y la por eso yo paradiña, pero casi no en me el penalti, ¿eh? caigo, por eso me caigo a saltar la valla, pero porque pensé que digo, cuando iba corriendo, digo, aquí hay foso. Pero no, ya se había quitado el foso hacía tiempo, claro. Y por eso. Después de aquello era el verano del Mundial de Estados Unidos, que bueno, te quedaste ahí a las puertas de formar parte de aquella historia de, bueno, reconocidísimo el codazo de Tassot y todo aquello. Ese era mi mundial. La verdad es que fue una lástima el no poder ir. Todos los jugadores necesitamos esa experiencia, ¿no? Poder ir a un mundial, pues la verdad es que no cabe duda que a mí me faltó esa espinita, ¿no? Y bueno, yo creí que iba, porque como siempre lo he comentado, yo estuve en Madrid haciendo reconocimientos médicos, me dieron el traje, me mandaron los banderines, la federación, me mandaron los pins con mi foto para todo lo que se repartía para los aficionados. Lo tenía todo en casa, lo tenía todo en casa y al final, pues bueno, me lo ponía para pasear por el Parque Primo Rivera que vivía ahí al lado. Que estaba repasando la convocatoria de Clemente para aquel Mundial. No se citaban tantos jugadores como ahora, se citaban a 2 o 3 menos, es posible, pero vamos, la nómina de delanteros tampoco era rebosante. Se llevó a Juan L. y a Felipe, Eso que es, no eran habían de tu hecho una perfil, temporada ¿no? normal, que habían hecho una temporada muy normalita y bueno, y a mí me dejó. Porque A mí estaba me Chiqui sorprendió Begiristain también, Caminero, Luis Enrique, Julen Guerrero, Julio Salinas, pero bueno. A mí me sorprendió porque luego de quedarme fuera del Mundial, el primer partido que fuimos Contra Chipre te vuelve a llamar. contra Chipre, coge y me llama. Marcar 2 Me goles, han además. dejado fuera del Mundial. El primer partido, que creo que fue en septiembre, a empezar la liga enseguida, me coge y me llama y metí gol. Sí, sí. Y metí gol, el primer gol. Bueno, el primero lo metí y el segundo lo rematé y le dio un defensa y se metió también. Lo que pasa es que no me lo dieron, pero lo rematé yo en un córner y le dio un defensa y se lo dieron que lo había metido el defensa, creo. Y ganamos 1-2. Y después fui también a los siguientes partidos y luego me quedé fuera también de que fuera la Eurocopa, que era en Inglaterra, que ya empezó a venir Alberto Belsué conmigo. Eso estaban comentando en el chat, que al final depende de qué equipo juegues, seguramente tienes que hacer más méritos o acumular más méritos para terminar yendo a citas de esas, ¿no? Y hablaban de eso, de la banda derecha que formabais tanto Belsué como tú durante muchos años en el fútbol español, que si hubierais coincidido en el Madrid, en el Barcelona, en cualquier equipo de estos, pues tendríais las puertas abiertas de la selección. Pero bueno, más allá de eso, Paco, que al final yo creo que es una verdad que no está escrita, pero que todos habéis vivido en vuestras carnes, cómo fue esa relación, ¿no? Cómo fue esa sociedad con Belsué, porque era glorioso veros compartir banda derecha. Sí, la verdad es que, bueno, con Alberto fue enseguida, porque nos juntamos, yo cuando llegué éramos solteros, Chupete Claría y Alberto Belsué, bueno, íbamos los tres, y Alberto Belsué pues empezó a venir conmigo en la habitación y yo ahora si tú me dices, ¿has compartido habitación con algún otro compañero? Yo te voy a decir que sí, porque creo que alguna vez pues Alberto no habrá venido, o no habrá estado, o yo creo que sí, pero ahora mismo no te sabría decir qué compañero fue, porque yo siempre fui con Alberto, siempre íbamos juntos. Y bueno, yo cuando llegué ya tenía bastante experiencia, como ya llevaba bastante tiempo y había hasta un vestuario muy duro, muy fuerte, como era el del Mallorca, con gente muy veterana, ya aprendí mucho. Bueno, yo creo que Alberto, creo que a él le vino bien el venir conmigo a la habitación. No es porque yo lo diga, sino que no cabe duda de que empezamos ahí hablando cómo teníamos que jugar, cómo nos podíamos pasar y lo que queríamos uno con otro, aparte de las condiciones que él tenía, que eran grandísimas, ¿no? Porque técnicamente era un buen jugador, que asociaba muy bien, veía el fútbol fantástico, cualquier desmarque que tuviera te la daba en sus tiempos y no cabe duda de que era un jugador en el cual pues yo me pude apoyar y él iba en mí para poder disfrutar y hacer una buena banda, ¿no? Hablábamos un poco de la ausencia en el Mundial, igual Clemente te llamó también porque te vio aquella Supercopa, volvemos a
a partidos contra el Barça, sobre todo la vuelta en el Camp Nou, hat-trick. Pocos jugadores que no sean del Barça podrán decir que han marcado un hat-trick en el Camp Nou. Aquel día también fue escandaloso. Pues sí, la verdad es que también ahí ese día también hicimos un partidazo tremendo y bueno, y fuimos al Nou Camp y le ganamos. O sea, no cabe duda. Al final nos pusimos por delante casi los tuvimos, hubo un momento que los tuvimos y ahí la anécdota que tenemos es con Fernandito porque nos pusimos ganando 3-4 era, ¿no? Sí, os adelantasteis 1-3 incluso Sí, y luego expulsaron a Cáceres con 3-4, me parece. Exacto. Y una de esas que metemos el gol, Fernandito se fue a la grada y fue a celebrarlo y todavía nos faltaba otro gol que meter. Y dijo, Fernando, vete, prisa, que nos necesitamos otro. Y Fernandito decía, pero ¿cuántos goles hay que meter aquí para pasar? Entonces, pues todavía falta, Fernando. Y así, era muy gracioso. Y él celebrándolo por allí, nosotros todos corriendo para seguir jugando. Y él me recuerda y dice, pero ¿cuántos goles hay que meter? Digo, pues, ya ni lo sabíamos, porque al final, y metí tres, la verdad es que sí, ese día también en ese campo era muy bonito jugar, a mí me gustaba mucho, yo disfrutaba mucho jugar en esos campos porque te invitan a jugar de tú a tú y bueno, si tú tienes condiciones y crees que puedes y no cabe duda que nosotros podíamos hacerlo y por eso le jugamos de tú a tú y muchos los ganábamos. Fue una obra de arte ese partido, la verdad, otra más. Hablamos con Cáceres hace un año exactamente, o 10 meses, y le hicimos también un Palabras Mayores, una entrevista de este tipo, y la verdad es que fue un placer porque obviamente está todavía afectado, pero está muchísimo mejor de lo que podría parecer, ¿no? Y se acordaba de todo, por supuesto, razonaba a todos, dio recuerdos a todos los compañeros. La verdad es que fue un gustazo de charla que en la web, en neonsebe.com está, te la pasaremos si quieres, Paco. Esa temporada es la que empezó con un 4-5 en el Camp Nou, que por cierto, no se ganó porque por entonces la Supercopa se jugaba doble vuelta y el Zaragoza en la ida había perdido 0-2, pero bueno, ya fue un aviso para navegantes de lo que venía. Claro, nadie podía imaginar que lo que venía era ganar una competición europea, ¿no? Esa recopa que empezó con 2 eliminatorias en el exilio, jugando en el Luis Casanova, y se estrenó la Romareda con aquella remontada contra el Feyenoord, unos cuartos de final que en la ida en Holanda le dimos un baño al equipo holandés, pero vinimos con un 1-0 porque De Goy paró todas. Es más, me acuerdo, Paco, no sé si lo recuerdas, que en la vuelta estaba en duda De Goy, o por lo menos esa es la información que llegaba desde Holanda, porque estaba a punto de ser padre, y estábamos todos en clase en el colegio deseando que la mujer de Goy diera a luz para que no volviera a la vuelta, porque es que en la ida lo había parado todo. Vino y le marcamos 2 goles, claro. Sí, no cabe duda de que esa eliminatoria también fue muy bonita, la tuvimos para ganar, al final nos fuimos perdiendo con un 1-0 y luego en casa nos costó. Tenían un buen equipo, tenían muy buenos jugadores, que eran jugadores muy conocidos, pero eran buenos jugadores. Y no cabe duda de que nos costó muchísimo. Pero esa eliminatoria creo que la que nos dio ya esas alas y para poder encaminar la siguiente eliminatoria contra cualquier equipo. De la siguiente, precisamente, de la del Chelsea, yo quería preguntarte por el célebre Peace and Love, el písalo que entendieron mal los ingleses, pero no quería preguntarte tanto por eso, sino por ese momento que yo no sé cómo se vivió en el campo, los antidisturbios persiguiendo hooligans ingleses. ¿Cómo se vive un momento así en el césped? Porque por lo menos al que lo ve desde la grada es difícil seguir el fútbol cuando está ocurriendo esa barbaridad en una grada, volando los asientos. Sí. Bueno, pues para nosotros, para los jugadores, la verdad es que es incómodo que estés allí, que veas que las gradas se están pegando y que el partido pues se va a parar y que no cabe duda de que eso fue horrible, una cosa de las que no tendría que ocurrir nunca en el fútbol. Pero bueno, nosotros la verdad es que se pasa mal, pero no lo pasamos mal, porque nosotros estamos metidos a lo nuestro, que era el poder meter goles y llevarnos una buena renta a Londres y bueno, fue eso, pero se pasa mal porque no cabe duda de que puede
ensuciar todo lo que es un partido de fútbol como una eliminatoria como era esa, ¿no? Oye, Paco, vamos acelerando porque si no se nos va a hacer tarde para merendar, pero tenemos que hablar de la final de la Recopa. Una final que tuviste ahí cerca la gloria, porque tuviste ese doble disparo ante Sí. Seaman, a bocajarro, uno de ellos. Fuiste el primer cambio, creo que entró García San Juan por tiene minutos 70 y pico, Sí. justo cuando el Arsenal empata, me parece que justo antes. Yo te quería preguntar por ese recuerdo que tienes de esa doble acción, porque al final podías haber sido el héroe del partido más importante de la historia del club o uno de ellos. Y luego, ¿cómo viste desde el banquillo? Porque disparó delante vuestro. Delante nuestra, sí. El disparo de Najim, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo lo he visto una vez, pero no quería verlo porque como la fallo, entonces en ese partido lo he visto un par de veces, pero no lo he visto mucho. He visto los goles y he visto todo, pero el partido en sí, con esto no lo llegué a ver por eso mismo. A mí me costó porque yo 2 semanas atrás tenía mi rodilla mala, tenía mi rodilla que me molestaba. Y estuve un par de partidos, 2 sin poder jugar y simplemente estaba cuidando unas que para esa final que venía y no cabe duda de estar en condiciones, ¿no? Y bueno, al final hicimos pruebas con Víctor y tal y naturalmente iba a estar bien, tenía que estar bien sí o sí para poder jugar, tendría que tener una rodilla cortada prácticamente para no poder jugar un partido de esos, ¿no? Y la verdad es que no llegué de ese nivel que yo tendría que haber tenido en una final como esa, pero estaba en óptimas condiciones para jugar, no cabe duda. Y la verdad es que tuve esa ocasión para poderla meter de los primeros y cambié esa jugada, la cambio al final. La iba a definir por abajo, pero el tío me echó así el pie para el lado y entonces luego giré el pie y se me elevó el balón y por eso con el manotazo arriba para los porteros es más fácil ahí. Y me dio el manotazo y me la paró. Y la verdad es que la recuerdo siempre, recuerdo como, madre mía, la que me comí, digo. Pero bueno, está bien. Pero luego Najim la metió desde su casa, ¿no? Luego Najim la metió donde la tenía que meter un jugador como él, pues bueno, la verdad es que creo que fue una final en la cual nosotros merecíamos ganarla. Juanito Schneider metió un golazo tremendo. Y bueno, creo que ese partido lo llevamos bastante bien, no nos crearon muchísimo peligro, creo que lo tuvimos controlado siempre, fuimos por delante y no cabe duda de que nosotros teníamos fe en que nos lo íbamos a llevar, ¿no? No de la manera que nos lo llevamos, pero bueno, sí. Y luego, como tú bien has dicho, Víctor me cambió faltando, no sé cuándo terminé la segunda parte ya, faltando no sé qué, me cambió y bueno, y vino las jugadas rápidas estas, porque luego también cambió a García San Juan, también lo cambió, para meter a Geli allí para los penaltis y bueno, allí se vino aquí a la derecha y coincidió todo que le vino esa pelota que bueno, que nos hizo que Najim estuvo todo el partido jugando por izquierda y fue precisamente por sacar a Geli mejor dicho, para la tanda de penaltis, que los 2 minutos que jugó por derecha fue cuando marcó el gol. Y la verdad es que sí, pues lo recordamos, bueno, pues imagínate meter un gol de ese calibre en el minuto que fue en una final en la cual además la recuerda todo el mundo porque yo creo que no había ningún equipo de español en Europa, era el único equipo que quedaba en Europa, era el Zaragoza, porque el Madrid y Barcelona estarían eliminados de sus competiciones y en Europa el único equipo que quedaba era el Zaragoza. Y claro, lo vio muchísima gente de España. Siempre me lo recuerdan. Y recuerdan dónde estaba mucha gente. Me dice, yo estaba ahí, ese partido, dice. Así que nada, pues bueno. La verdad es que fueron años maravillosos en los cuales yo estoy orgulloso de haber podido pertenecer a esa entidad, a ese club, al que quiero muchísimo y al que le deseo lo mejor y que ahora sé que no lo está pasando bien. Pero bueno, yo creo que con el apoyo vuestro de la gente joven que hay, que me han dicho que va muchísima gente joven a la Romareda, no cabe duda de que ya está tardando demasiado, pero yo espero que pronto lo podamos ver donde toca, ¿vale? Ojalá. Y deseo lo mejor, no cabe duda. Y después de aquello llegó la celebración, la marea humana por Zaragoza, porque
lo habíais vivido la temporada anterior con la Copa, con aquel ya célebre premonición de Cedrún diciendo que vais a volver con la Recopa, pero lo de la Recopa fue una auténtica locura. Sí, lo de la Recopa, bueno, yo es que no sé cómo se, porque mira, nosotros la final, sí, bueno, yo lo habrán contado, que seguramente lo sabéis, pero si no, os lo digo yo, pero bueno, lo sabéis. La final... Que no somos tan jóvenes, Paco, que es que nos miras con muy buenos ojos. Sí, no, Pero en la yo tengo, final tenía mira el pelo 17 que tengo años. yo. Me he puesto hasta las gafas, porque si no, no los veo, vamos. Y la final no teníamos cena preparada, que yo creo que lo sabéis. Es que pasó lo mismo en la de la Copa del Rey de Montjuic contra el Madrid. Y no teníamos cena No había preparada. nada Nosotros, preparado. claro, llegamos al hotel a las tantas y allí no había nada, no había ni cena, no teníamos nada. Pues estuvimos ahí en el hotel, estuvimos juntos celebrando lo que podíamos, salimos grupos por un lado y por otro y así fue, ¿no? Pero no cabe duda de que luego la cena ya nos daba igual. Una vez que llegamos a Zaragoza y vimos el recibimiento que teníamos de esa afición, que el aeropuerto lleno, todos los coches, motos desde el aeropuerto hasta el Pilar, y luego ya cuando entramos en Zaragoza, bueno, es que eso era increíble, estaba todo el mundo en la calle, o sea, no se veía nada, estaba gente y gente y gente. Luego la calle Alfonso, creo que es la del Pilar, todo lleno, todo el Pilar, la plaza, todo eso es tremendo, eso fue, vamos, fue una cosa eso no se puede olvidar en la vida. No cabe duda de que hay que enseñarla a la afición, a la gente joven, para que lo vean y lo que es nuestro club y nuestra entidad, ¿no? Pero que tenemos que volver a eso, porque eso fue increíble. Eso no lo quedamos para nosotros, no cabe duda de que eso no lo quedamos para nosotros, lo llevamos muy adentro y por eso tenemos ese chat y esos recuerdos y seguimos juntos. O sea, nosotros fuimos campeones porque pues aún sí seguimos siendo amigos y tenemos un grupo en el que nos hablamos todas las semanas. Lo que estaban escribiendo ahora. Así que, bueno, nosotros, y no solo eso, sino que nuestras mujeres se llevaban fantásticas. O sea, que es una cosa que se ven 20 mujeres bien, pero ya es difícil, ya es complicado. Sí, eso se ha hablado siempre de que era una de los era una de las cosas secretos de ese grupo, ¿no? Que se llevaban bien, os lleváis bien entre vosotros, pero también las mujeres se llevan fantásticas. Hubo un momento que empezamos a salir, que salíamos los jueves a cenar todos juntos y como ganamos y decimos, tenemos que ir todos los jueves hasta que dejemos de ganar. Y no, claro, y ganamos y las mujeres, claro, pues se apuntaron también. Pues nosotros salimos también, los jueves salían ellas también por otro lado. Luego nos juntamos, pero una de las claves fue que nuestras mujeres también se llevaban fantásticamente y al final salíamos todos juntos, ¿no? Eso lo hacemos nosotros también en la carrera, Paco, pero sin necesidad de ganar o perder, ¿eh? Dijimos, vamos a salir todos los jueves y hasta que la terminamos. Hemos estado a punto de darle carpetazo a la entrevista con el broche de la Recopa, ¿no? Con además esa despedida que has tenido o ese legato que has tenido final que despedía la entrevista perfectamente, pero es que estuviste 2 temporadas más y me parece poco respetuoso el no atenderlas. La temporada siguiente fue complicada, vamos a pasar un poco de puntillas por ella porque además ya llevamos mucho rato y tampoco hay que abusar, pero el equipo tuvo una mala digestión, ¿no? de ese éxito. Snyder se fue al Madrid. Llegaron Morientes y Dani, sobre todo Morientes que marcó 13 goles y de todos estos años el que más brilló fue Poyet, fue Gustavo que marcó 11, pero llegó Berti que no cuajó, llegó en enero Rambert, salieron tanto Darío Franco que luego jugó muchísimos años en México y que os enfrentasteis cuando te fuiste al Puebla con Paredes y con Carlos Muñoz. Llegó Gustavo López también, que estuvo un par de temporadas. Esa temporada, Paco, si te parece, a mí lo más rescatable, además de que se perdió en cuartos de final de la Recopa contra el Depor en una eliminatoria muy igualada y que bueno, pues que se podía haber vuelto a pisar unas semifinales europeas. Creo que el Depor jugó contra el Paris Saint-Germain. Se jugó la Supercopa de Europa contra el Ajax de Kluivert, de Van der Sar, de Van der Gaal de entrenador. Se empató 1 en la Romareda y se perdió allí 4-0, pero al descanso ahí se iba 1-0 abajo solo y ahí expulsaron a Andoni y a Óscar, el que luego fue doctor del Real Zaragoza y que le entregó la medalla, la insignia de oro y brillantes al doctor Villanueva precisamente este domingo.
¿Qué recuerdas de aquella Supercopa? Porque el Ajax venía a ser campeón de Europa y era un avión. Pues, si recuerdas los jugadores que había, salieron todos. Salvaje. Estaba el Davis, estaban los de Boer, estaba el Bogard ese, me recuerdo que me marcaba a mí, era fuertísimo. La verdad es que fue una Supercopa muy dura. De hecho, nos hicieron ir 2 veces. Fuimos una vez y no pudimos jugar y tuvimos que volver a ir otra vez, porque por la nieve que había y tal, quiero recordar, vamos. Y la verdad es que, bueno, esa eliminatoria no nos dio chance para nada el Ajax, pero también cabe decir que creo que dentro de todo, que habíamos sido campeones, que habíamos estado ahí arriba, creo que el club, los pasos que dieron para poder seguir estando ahí arriba y mejorándolo no fue lo que tocaba. No quiero decir que las personas y los jugadores que viniesen fuesen buenos o malos, no, porque no eran malos ninguno, pero como equipo, ya no, el equipo al año siguiente se deshizo muy pronto, o sea, se deshizo demasiado pronto. Porque por eso comentábamos antes que si Solans padre hubiera vivido más años, sí, seguramente esa descomposición no hubiera sido tan rápida, ¿no? Lo suyo hubiese sido hacer una base sobre lo que se tenía y que todo lo que venía se incorporara a lo que ya estaba. Pero fue al revés. Vino jugadores que tenían que jugar porque eran nuevos y nuestros pues estamos ya en un segundo plano cuando no tenía que ser así. Y bueno, creo que ese fue un paso mal dado por parte del club, ¿no? Dani, bueno, ¿terminamos con las 2 últimas? Sí, yo ya, al margen de la trayectoria profesional, creo que el Real Zaragoza en general, a lo largo de su historia, le ha costado honrar a sus jugadores, a sus grandes generaciones, y quizás sorprende un poco que no haya nadie por ejemplo, de la generación de la Recopa dentro del club, ¿no? Y salvo Belsué, que sí que está delegado, pero en cargos representativos, este tipo de cosas, quizá es un poco también una de esas cosas que le falta al club para volver a ser grande, ¿no? Honrar a esos futbolistas que un día pues tuvieron una trayectoria como la que estamos repasando. Pues bueno, pues es una pregunta buenísima porque nosotros los jugadores y los futbolistas pues tampoco lo entendemos que dentro de un club como el nuestro, que es un club grande, pues que se hagan unos buenos cimientos y que dentro del club pues tengan jugadores y tengan gente leyenda como lo tienen en otros y que en el nuestro no haya nadie. O sea, es una cosa que no lo entendemos. Y bueno, y eso es una cosa que la gente que está y que lo dirigen pues son los que lo tienen que decidir. Pero no cabe duda de que si yo fuese el presidente de un club como el Zaragoza, muchos jugadores estarían dentro del club, representando al club, con niños, entrenando, unos haciendo cada uno unas cosas, pero no cabe duda de que tus aficionados, que los niños y vean las leyendas dentro de tu club, creo que es lo mejor que puede ocurrir y es la entidad, el nivel que le da, ¿no? De hecho, lo hacen muchísimos jugadores, ¿no? Muchísimos equipos. Todos necesitamos espejos y referentes, ¿no? Y dependiendo los que elijas, pues primero tú te defines y segundo estás afianzando el futuro porque la gente se está fijando en el legado de quienes han hecho el lugar, en este caso un club, más grande. Preguntaban en el chat que cuál es tu actualidad, porque tú has entrenado, has sido director deportivo. Creo que en el año 2012-2013, antes de que entrara la fundación, cuando Agapito estaba intentando vender el club, sonaste como posible director deportivo del Real Zaragoza. Si al final se terminaba haciendo cargo del club y lo terminaba adquiriendo Luis Oliver, no terminó siendo así, pero has sido director deportivo de distintos clubes, ¿no? Sí, yo una vez que me retiro, fui a jugar a México en Puebla y una vez que me vengo me voy a Jerez, vivo en Jerez y allí me retiro allí y me quedo como director deportivo. El equipo estaba en segunda B, ascendimos a segunda A y de segunda A ascendimos a primera. Y bueno, me quedo allí como vinculado al fútbol, que es lo que nos gusta, y por eso vivo en Jerez y estoy a caballo entre Jerez y Mallorca, ¿no? Y bueno, y eso fue el vínculo que tuve. Después
tengo el título de entrenador, puedo ser entrenador también y naturalmente podría entrenar a cualquier equipo también que se terce, ¿no? Pero bueno, tengo mis negocios, mis cosas y bueno, si está con niños de una escuela de fútbol también en Mallorca y en la cual he estado 3 o 4 años haciéndolo y ahora mismo no lo dejo porque da mucho trabajo, mucho lío y bueno, pero bueno, ahora estoy un poquito de relax pero bueno, viendo fútbol, siempre estamos viendo fútbol y estamos ahí. Pues ojalá en el futuro próximo los caminos se vuelvan a encontrar, como decían en el chat. Nos vamos a quedar sin poder preguntarte por tu aventura mexicana ese año que estuviste en el Puebla junto con Miguel, con Carlos Muñoz. Juntasteis ahí una delantera que no era la de la Recopa, pero en el fútbol mexicano por ahí tenía que ir. De hecho, estuvimos hablando con un periodista mexicano hace unos días y todavía se acordaban de aquel pueblo y de aquella delantera que formasteis los tres. Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. Estuvimos ahí 1 año y medio y disfrutamos muchísimo. Fíjate tú, Miguel que estuvimos ahí en juveniles, fuimos a la selección española juntos, la sub-21, en la absoluta, luego estamos 9 años, 10 en el Zaragoza, nos vamos a México, seguimos juntos, pues mira, tú, el poder terminar nuestra carrera, entre comillas, pues juntos también, ¿no? Y la verdad es que estuvimos 1 año fantástico y disfrutamos de jugar, la verdad es que lo pasamos bien a todos los niveles jugando y bueno, y a nivel vida privada y todo eso con nuestra familia estuvimos muy a gustos y de hecho tengo una amistad, lo quiero un montón a Miguel, lo quiero una barbaridad. De hecho, tenemos unas declaraciones de Miguel en una entrevista reciente que decía que es uno de los jugadores, refiriéndose a ti, que nunca se les ha reconocido todo el talento que tenían, ¿no? Que eras muy inteligente, de lo mejor que he visto jugar sin balón, que hoy ya no se habla mucho de esto, pero de jugar con balón y de jugar sin balón, pero que eras de los que mejor hacía diagonales, jugaba a la espalda de los defensas, que eras rápido, que eras constante, que eras un jugador con mucha personalidad y que es uno de los mejores compañeros con los que he jugado y que eso que seguramente no se te ha reconocido lo suficiente. Así que encontramos esas declaraciones de Miguel, que como sabemos es buen amigo y te las queríamos compartir. Pues me alegro que me lo digas porque que vengan palabras de esas de un compañero tuyo que lo has tenido ahí a tu lado y sobre todo de Miguel, un tipo sabio y que es una persona inteligentísima, pues la verdad es que le agradezco muchísimo esas palabras y bueno, ya te he dicho que yo también disfruté muchísimo de jugar a su lado. Nos hicimos grandes los dos porque competíamos los dos dentro del mismo club para hacerlo grande y a la vez para pues, poder competir entre nosotros mismos por meter goles y hacer cosas grandes, ¿no? Uno de otro, ¿no? Y la verdad es que disfruté mucho con él a su lado. Nos aguantas 2 más, que es que en el chat no quieren que terminemos, pero solo 2 más, te lo prometemos. Hemos pasado antes un poco de puntillas por el tema arbitral, la final de Urio. Otro de los momentos que viviste fue el Rafa no me jodas y además como protagonista porque eras el capitán de aquel equipo. ¿Cómo se vivió también eso dentro del vestuario sobre el campo? Pues eso es uno de las peleas que teníamos con los equipos grandes, ¿no? Porque los árbitros, la verdad es que era tremendo y bueno, y teníamos que hilar muy fino siempre con ellos porque al final siempre salimos perjudicados y al final, pues si no tenían esa calma que teníamos que tener, la verdad es que al final siempre salíamos perdiendo porque al final decías cosas al árbitro pues que cogía y en vez de ayudar, pues al final terminaba expulsando. Y no cabe duda de que teníamos que tener una paciencia tremenda. Y ese día, pues la verdad es que estamos con un calentón todos porque no sabía, Rafa Guerrero no sabía nada de lo que había pasado y porque al que tenía que haber expulsado era el Coito, que fue el que dio la patada primero al portugués y bueno, y al final empieza con el 6 y bueno, y al final fue Chucho que le dio un poquito con el pelo, pero bueno, yo lo único que les decía, porque ya no tenían ni idea de lo que iban a hacer, yo lo único que no quería era que me expulsara a Aguado, era lo único que yo le decía. Decía, pita penalti, digo, bueno, pues ya está, si has visto penalti, pues pita el penalti, pero no expulses a nadie porque no sabes lo que ha pasado. Entonces claro, era lo único que yo le decía, pita penalti, pero no, porque el otro decía penalti, expulsión no.
Y decía, yo lo único que quería era que pitara penalti ya, pero que no me expulsara a Xavi Aguado, porque de 11 para 11, pues nosotros lo íbamos a ganar. Sabíamos que 11 para 11 ahí en la Romareda lo íbamos a sacar para adelante y le íbamos a ganar. Pero claro, si me pitaba penalti y expulsaba a Xavi, pues ya lo teníamos muchísimo más difícil. Entonces, dentro de todo ese lío, yo lo único que hacía defender era que pitara, que si había visto penalti, bueno, pues pitara un penalti, pero si no sabía quién era, pues que no expulsara a nadie, que era lo único que yo decía, pita penalti y ya está, pero no expulse a nadie. Y al final, pues bueno, pues penalti expulsión. A Xavi, que era el que menos había participado. La que le habían dado la patada. Que le habían dado, que fue Chucho el que le dio el pelo así un poco al portugués, al Coito, y se tiró allí, que no vea. A mí lo que me parece más indignante de todo, Paco, es que erais los mismos que hacía 2 años habéis ganado la Recopa y a Aguado le llaman el 6. A ver, que te quiero decir que hace 2 años estarías en la tele viendo cómo ese equipo ganaba un título internacional. Le llamas por el nombre, le Ten un poco de respeto y Aguado, Solana, Higuera, que los conoces de memoria. Pues no, el 6 como si fuera un equipo de regional o de preferente. A mí eso Claro, porque él no sabía, seguramente ni nos conocía en ese momento y sobre todo porque no es que no sabía nada, que no sabía quién había sido ni lo que había pasado. Él sabía que se había caído el portugués, había caído ahí, pero que no sabía realmente lo que había ocurrido. Entonces, pues es muy fácil lo que había visto uno y me parece que ha sido el 6, porque no sabía ni si era Aguado, si era, no sabía quién era, no sabía nada de nada, que era lo que yo pienso. Por eso era lo que yo le decía, vamos a ver. Porque ya una vez que había ocurrido que le había dicho penalti y expulsión, claro, le metió en un lío al árbitro que es tremendo. Entonces, pues el árbitro pues tenía que hacer algo. Eso, si hubiese expulsado, si nada más simplemente hubiese pitado el penalti, pues seguramente que no nos ganan tampoco. Lo malo de esa temporada es que se terminó complicando tanto que al final el destituyeron a Víctor Fernández, llegó Víctor Espárrago, estuvo apenas mes y medio, 2 meses, llegó Luis Costa, el equipo estaba muy hundido, firmasteis una segunda vuelta espectacular. El punto de inflexión fue ese partido en Logroño, en Las Gaunas, con el gol sobre la hora de Poyet, tirándose ahí en plancha con el pie por delante, prefiero no de cabeza, en el área. A mí lo que me llama la atención, Paco, es que es cierto que la temporada anterior jugaste poco, pero esa temporada estabas muy vigente. Marcaste 6-7 goles, pero es que en los 3 últimos partidos marcas gol. Y son tus 3 últimos partidos con el Real Zaragoza. Tenías claro que... Porque te vas libre, ¿no? Te vas por fin de contrato. Luego me voy libre, sí. Luego terminas firmando por el Puebla, pero tal y como acabaste la temporada, no hubo ninguna posibilidad de que continuara. Sí, me pude quedar en el Zaragoza. Me ofrecía quedarme un año más. Yo le decía porque yo también estaba muy molesto con ellos porque como jugadores de lo que habíamos sido no se había tenido un poquito de respeto por nosotros. Entonces estábamos un poquito dolidos en ese aspecto, ¿no? Y entonces no cabe duda de que en ese momento que el club necesitaba otra vez de nosotros, nos meten a jugar y otra vez metes goles y otra vez tiras del carro y otra vez sacas el equipo para adelante, ¿no? Y entonces yo estaba un poquito molesto en ese aspecto, porque al final siempre tiran de uno para que tire del carro, ¿no? Y como no te ponían a jugar, pues estaba Moriente, estaba Dani, creo recordar, y entonces fue un poco ese trato, ¿no? Si te tratan bien, si ya no te van a tratar como toca, no te van a dar el estar en el club como toca, pues entonces yo dije que yo ya no, si no me daban 2 años no me iba a quedar. Les dije, porque querían firmar, se escuchó que querían traer a Luis Aragonés al club. Les dije que le firmaba ese año un año si venía Luis Aragonés. Si venía Luis Aragonés firmaba un año, por lo que había, por lo que me dijeran. Porque sabía que si venía Luis Aragonés yo iba a jugar y me iba a tratar como tocaba y me lo iba a ganar seguro. Entonces, pues se quedó Luis Costa, quiero recordar, y yo ya con Luis Costa, pues no, la verdad es que no, pero porque sabía que le quería muchísimo y le tenía muchísimo respeto y es muy amigo mío, pero sabía que con Luis Costa, pues a lo mejor iba a dar ya pie a que jugasen otros. Y luego, si la cosa no iba como toca, iban a tirar de mí. O sea, no me iban a tratar de tú a tú. Si me iban a tratar de tú a tú, pues seguramente me hubiese quedado, pero sabía que no iba a ser así. Por eso le dije que si traían a Luis Aragonés, que yo me podía quedar en el club.
Pues una pena, Paco, que el final no estuviera a la altura bueno, pues del brillo y de la dimensión de la figura, ¿no? Contigo, con tantos otros futbolistas de tu equipo, de tu época, de épocas pasadas, lo han dicho también en el chat, ¿no? Que también con los magníficos bueno, pues se descompusieron y se deshizo el equipo demasiado rápido y sin el tacto que los equipos de leyenda y sus jugadores merecen, pero han pasado 25 años desde tu última temporada, todavía más de tus grandes partidos, de tus grandes acciones, de tus títulos. Todo el mundo se acuerda, todo el mundo se ha alegrado cuando les anunciamos que eras el invitado este mes en Palabras Mayores. Ha sido un absoluto placer. Espero que no se te haya hecho tan largo como ha sido, que ya lo hayas disfrutado con nosotros y muchísimas gracias no por te todo, la preocupes. verdad. Estamos El placer ha sido mío, la verdad que hablar siempre de, como repito muchas veces, hablar de Zaragoza, de mi club, me emociona muchísimo porque, repito, tengo muchísimo cariño a mis amigos que estuvieron conmigo, al club, a la entidad, a la afición y bueno, y que también muestran su cariño, por lo tanto, eso de agradecer y siempre lo llevaré conmigo. Bueno, pues nosotros te queremos mucho y no te olvidamos, así que ojalá vuelvas pronto por Zaragoza, aunque sea de paseo, y nos veamos y nos conozcamos. Y si en algún momento tu camino y el del club se une, pues que sepas que todo el zaragocismo y toda la ciudad estará feliz. Un abrazo Será un grande, placer. Paco. Será Muchas un gracias placer. por todo. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Chao.